Bueno, señoras y señores, a esta hora de mediodía, muy buenas tardes para todos, bendiciones, gracias por la sintonía al 97.7, estamos dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, mediodía, hora de almuerzo, y qué mejor momento también para recibir el alimento para nuestra alma, el alimento para nuestro espíritu, un tiempo especial de oración, de palabra, y hoy nos acompaña la pastora Angie González y Juan Carlos también. Pastora, bienvenida. Es un placer estar aquí. Yo no vengo aquí con regularidad a hacer esto, pero esto realmente es lo que me apasiona. y entonces, sí, cuando Juan Carlos me mandó el mensajito diciendo, mira, puedes venir por Nueva Vida para predicar, obvio, obvio, cómo no. La palabra de Dios es excitante, es deleitosa, y la gente que me escucha predicar con frecuencia sabe que probablemente mi exhortación más insistente para la gente es que amen la Biblia, que estudien la Biblia, cómase la palabra de Dios. Ahí usted va a encontrar lo que en mi barrio le llaman el jabón que no se gasta. Porque usted puede pasar usted puede pasar la vida entera estudiando la palabra de Dios y nunca se va a agotar lo que usted extrae de ahí. y agradeciendo, ¿verdad?, la oportunidad para poder predicar un rato y traerles a ustedes un poco de la revelación exquisita, excelente, que nos trae la palabra de Dios, a tono con lo que celebrábamos en el día de ayer, el domingo de resurrección. Yo quiero hablar de la resurrección. Y quisiera, y voy a predicar como si estuviera en mi púlpito, ¿ok? Esto es, hay algunos que dicen que yo soy más maestra que predicadora, parece más un estudio bíblico que una predicación, pero yo creo que la Biblia tiene cosas más importantes que decir que las que tenga que decir yo. Así que vamos a pasear mucho por las Escrituras. Si usted en este momento tiene la oportunidad de estar sentado, a lo mejor va a almorzar, mire, busque su Biblia y ábrala a su lado y acompáñeme en la lectura de cada uno de estos pasajes. Y en las notas, yo estoy listo para anotar también esas citas bíblicas también para estudiarlas. Muy bien. Mira, cuando nosotros hablamos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que partir de la premisa de que Jesús era verdadero hombre y era verdadero Dios. Y hay un pasaje bien interesante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, desde el verso 25 al 27, en donde en el mismo parlamento Jesús se identifica a sí mismo como hijo de Dios y como hijo de hombre. Y lo voy a leer. Estoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versos 25 al 27. Jesús está hablando y dice: de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, se identifica como hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que mire qué interesante que Jesús en el mismo parlamento, Él deja claro que Él es el Hijo de Dios, pero también Él es el Hijo del Hombre. Y entonces Él reclama ambas naturalezas: Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Y esto es tan importante cuando nosotros hablamos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque si Jesús no hubiera sido verdaderamente hombre, no hubiera muerto. No hubiera podido morir, porque si solamente hubiera sido Dios, pues era eterno y no moría. Y lo podían haber torturado, martirizado, picado en cantito, trepado en una cruz, lo bajaban, lo volvían a subir y no se moría, porque si solamente hubiera sido Dios, pues no, la muerte no hubiera podido operar
sobre él. Así que Jesús muere por cuanto es verdaderamente hombre. Ahora, Jesús resucita por cuanto es verdaderamente Dios. Si Jesús no hubiera sido Dios, bueno, pues entonces lo trepaban en la cruz, lo mataban, le metían una lanza por el costado, lo veían derramar sangre, se murió, cataplum, se acabó el cuento. ¿Ok? Y Jesús no hubiera tenido la posibilidad de resucitar entonces porque no era Dios. Así que cuando nosotros hablamos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que partir de la premisa de que Jesús era verdaderamente hombre para que pudiera morir y verdaderamente Dios para que pudiera también entonces levantarse de entre los muertos. Si vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 6, desde el verso 48 al verso 41, nos damos cuenta de que Jesús, desde el principio, deja claro que Él tiene el propósito de morir. La razón por la que Jesús viene y vive es para morir. Oiga, Jesús es la única persona que nace con el propósito de morir. Todos los demás nacemos con el propósito de vivir y de hacer algo con la vida, de hacer algo durante nuestra vida. Y cuando usted escucha a alguien decirle, no, porque Jesús vino al mundo y vivió para enseñarnos a nosotros cómo vivir y etcétera, etcétera. Bueno, sí, eso es parcialmente cierto. Pero la relevancia de la vida de Jesús no es mayor que la relevancia de su muerte. Jesús vino al mundo con el propósito de morir. En Juan 6, verso 48 al verso 51, Jesús hablando nuevamente, Él dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús sabía que había nacido con el propósito de morir, que la relevancia de su vida y el cumplimiento de sus propósitos tenía que ver con su muerte, no con lo que hiciera durante la vida. Lo que hizo durante la vida fue un preámbulo y fue el objetivo de diseminar un mensaje. Pero la obra de Jesús tiene que ver con su muerte. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, si vamos al capítulo 10, versos 17 y 18, entonces Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Y entonces Jesús nos deja saber que Él rinde voluntariamente su vida y la vuelve a tomar. Esto no fue una intervención de nadie. O sea, nadie vino en contra de la voluntad o de los propósitos de Dios a matar a Jesús. Pero tampoco nadie vino de afuera a resucitarlo. Jesús pone su vida y muere voluntariamente. Y luego Él retoma su vida, Él solito, porque esa potestad Él la tenía. Él tenía la posibilidad real de experimentar la muerte por cuanto era hombre, pero tenía la posibilidad real de resucitar y levantarse de la muerte por cuanto era Dios. Y nosotros tenemos que entender que los evangelios, de una manera muy distinta a lo que hace cualquier otra literatura sobre la vida de alguien, cualquier literatura biográfica, los evangelios le conceden la mayor relevancia en todos sus relatos a la muerte de Jesús sobre lo que es la vida de Jesús. Para que tengamos una idea, cuando nosotros miramos lo que aparece escrito en los 4 evangelios, nos damos cuenta de que una tercera parte de todo lo que está escrito en los evangelios tiene que ver con la muerte de Jesús.
Mire qué loco, para hacer una biografía, ¿por qué hablar tanto de la muerte de alguien? La pieza biográfica de la literatura norteamericana más extensa que se conoce es una biografía que se escribió acerca de Daniel Webster. Daniel Webster fue un político del siglo XIX, muy prominente, y este hombre, pues, él como que corrió todas las bases en la política norteamericana. Él estuvo en la Cámara, él estuvo en el Senado, él fue secretario de Estado. Bueno, fue una persona muy importante. Y entonces hay una biografía de Daniel Webster que es muy abundante y es un tomo que tiene 863 páginas. Grande. Si usted va a escribir algo de la vida mía, yo creo que en 10 páginas lo escribe. Así que este hombre hizo tantas cosas que hubo que escribir una biografía de 863 páginas. Y es la biografía más grande que se conoce en la literatura norteamericana, ¿no? Y sin embargo, en la biografía de Daniel Webster solamente se dedican 5 páginas a hablar de su muerte. Todo lo demás tiene que ver con su vida, con lo que hizo durante su vida, ¿no? Porque realmente lo importante de la vida de Daniel Webster fue lo que hizo cuando estaba vivo, no lo que pasó cuando se murió. Con Jesús es diferente. Jesús es el único personaje en la historia donde todas sus biografías lo que destacan, cuando digo todas sus biografías me estoy refiriendo a los 4 evangelios, todas sus biografías lo que destacan es la muerte de este personaje. Así que mira lo importante que esto es. Ahora, Jesús mismo anunció su muerte y a mí me llama mucho la atención porque si usted mira, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, yo sigo en el Evangelio de Juan porque el Evangelio de Juan es exquisito. Cuando yo me convertí, se regalaban unos libritos que eran solo el Evangelio de Juan y nada más con eso la gente se convertía. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versos 18 al 22, dice: y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Miren qué interesante, estamos solo en el 2º capítulo de Juan. Y ya Jesús está anunciando su muerte. Él está apenas empezando su ministerio y ya está hablando de su muerte. Yo pudiera pensar que después que Jesús empezó a calentarse en Jerusalén y ya los fariseos, los saduceos, ya entonces estaban molestos con él y ya se hablaba de una conspiración contra Jesús y querían matarle y estaban persiguiéndolo y atacándolo, pues yo pudiera pensar que en ese momento Jesús empezara a decir, diantre, estoy caliente, esta gente me van a matar. Y que empezara a anunciarle a los discípulos, mira, ¿sabes qué? Yo creo que a mí me van a matar. Yo creo que yo no voy a durar mucho. Yo creo que a mí me van a crucificar. Eso haría mucho sentido. Pero que en el mismo principio de su ministerio, cuando Jesús estaba empezando a cobrar fama, cuando la gente lo perseguían y lo buscaban y se empezó a convertir en un personaje atractivo, que Jesús empezara a decir que él iba a morir, eso a mí no me hace sentido. Por lo tanto, Jesús no anunció su muerte cuando ya habían evidencias circunstanciales que apuntaban a que, wow, me van a matar. Jesús empieza a anunciar su muerte desde el principio. Él sabía que él había venido a eso. Ese era su propósito. Y ahí mismo en el capítulo 3, verso 14, él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estamos en el capítulo 3. En este momento, ahora Jesús está hablando con Nicodemo y le está explicando que necesita nacer de nuevo y vuelve a traer el tema
de que él va a ser levantado, haciendo una alusión, ¿verdad?, a que va a morir y también luego va a resucitar. Y no solamente sabía que él venía a morir, él sabía cuándo. Él sabía cuándo. A Jesús no le dañaron los planes. Hay gente por ahí que dice, no, porque Jesús no pudo completar lo que él vino a hacer en el mundo porque lo arrestaron y lo mataron. ¿Okay? Y esta idea de que se frustraron los planes de Dios cuando mataron a Jesús es completamente inválida, es totalmente incorrecta. Mire, Jesús no solamente sabía que él venía a morir, él sabía cuándo eso iba a pasar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, verso 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Ya él sabía. Ya estamos en el momento de que esto ocurra. Sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el capítulo 17, del verso 1 al verso 4, Jesús está haciendo entonces esta oración maravillosa que hace por sus discípulos. Y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y voy a brincar al verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ya Jesús sabía que lo que él había venido a hacer, ya lo había hecho. Ya Jesús sabía que el propósito de Dios se había completado y que ya iba solo al desenlace de este trabajo al cual Dios le envió. Es por eso que en el capítulo 19, verso 30, ya en la cruz, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Game over. Ya está todo completado, ya está todo consumado. Lo que Dios quería que él hiciera, él lo hizo aquí en la tierra. Ahora, hasta ahí con su muerte. Su muerte no es lo que nos da vida. Si Jesús se hubiera muerto y solo se quedaba ahí, bueno, pues nosotros iríamos a parar al mismo sitio, ¿verdad? A un sepulcro y nada más con eso. Pero en el libro de los Hechos, y voy a leer desde el verso 1, en el capítulo 1, voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Quiero que vaya mirando cómo va progresando este relato. Que escribe Lucas a una persona que él le llama Teófilo. Y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando él habla del primer tratado, está hablando del Evangelio de Lucas. Y las cosas que comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, o sea, después de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y fíjense que él habla de muchas pruebas indubitables, o sea, esto es incuestionable. Ellos no tenían duda alguna de que de veras Jesús había aparecido y lo habían visto y había muchos testigos y ellos no tenían ningún cuestionamiento sobre esto. Y sigue diciendo, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto fue lo último que les dijo. Y entonces, mira el verso 9.
Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la condenación, la victoria sobre la muerte, no fue concedida por causa de la muerte de Jesús. Fue concedida por causa de la resurrección. No se fundamenta en su muerte, se fundamenta en su resurrección. Pablo lo explica con mucha claridad en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15. Y yo le recomiendo que usted le dé una mirada a todo ese capítulo 15 de esa primera carta de los Corintios, que yo por supuesto no voy a leer completa. Es bien largo, son 58 versículos. Pero voy a ir mirando algunos segmentos para que podamos ver la relevancia de la resurrección. ¿Por qué es tan importante la resurrección? En los versos 3 al 8, ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 15, Pablo empieza estableciendo que hay muchas evidencias de la resurrección. A mí me da compasión, me da pena y me da temor cuando yo escucho a los ateos, cuando yo escucho a los humanistas burlarse de nuestra idea de que Cristo resucitó, como si esto fuera un cuento de vieja, un cuento de camino, una fábula. Y la realidad es que hay tanta evidencia. La evidencia de la resurrección es tan robusta. Pablo hace una explicación aquí del verso 3 al verso 8. Oiga, pero hay muchos apologistas importantes que usted puede también leer. Busque a Josh McDowell, busque a Lee Strobel. Hay muchos apologistas que hacen una buena presentación de las evidencias acerca de la resurrección de Jesús. Pablo dice desde el verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¡Wow! Esto es un montón de gente. Esto es un montón de gente que vieron a Jesús resucitado. En los versos del 12 al 20, entonces Pablo lo que enfatiza es que la resurrección es real. De verdad, sí, la resurrección es real. Él dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Él está diciendo: mira, si de veras los muertos no resucitan, pues Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, mira, apaga los micrófonos y vámonos de aquí, estamos perdiendo el tiempo. Nosotros somos miserables porque estamos creyendo a una mentira y al final ninguno de nosotros va a tener vida eterna. Ahora, un poco más adelante él hace una descripción de la resurrección. Versos 42 al 44. Él dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así que este cuerpo que se deteriora, que se enferma, que se daña, lo vamos a echar un día en un ataúd o lo vamos a cremar y esto un día se va a levantar en gloria. Se va a levantar diferente. Se va a levantar incorruptible. Y por último, del verso 51 al 58, entonces Pablo establece la esperanza de la resurrección. Él dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando él dice dormiremos se refiere a morir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero terminar con un pasaje, unas palabras que salen de la boca de Jesús. En Juan capítulo 14 y verso 19. Mire, nosotros estamos en medio de una cuarentena, nosotros estamos todos escondidos en nuestras casas. Hay un enemigo invisible, hay un virus que anda por ahí, que mata gente. Y nosotros, por supuesto, tenemos el instinto natural de proteger nuestras vidas y está bien que lo hagamos. Manténgase en su casa, lávese las manos, o sea, haga todo lo que le están diciendo para que se proteja del coronavirus. Pero ¿sabe qué? Si no nos morimos del coronavirus, de algo nos vamos a morir. La muerte es una realidad inminente para todos los seres humanos. Pero los que hemos creído en el Señor Jesucristo, no nos podemos olvidar, y estas palabras tienen que taladrar su mente y repetirse constantemente en su cerebro, en su mente, todo el tiempo. Mire, Juan 14 y 19, Jesús hablando, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Él vive. Él vive. Y porque Él se levantó de los muertos, porque Él tuvo el amor para venir a esta tierra, a poner su vida, y luego tuvo el poder para volverla a tomar. Y en este momento está sentado a la diestra de Dios. Lea el capítulo 5 de Apocalipsis completo para que vea al Cordero en gloria, sentado a la diestra del Padre. Porque Él está ahí. Nosotros también viviremos. El mediodía, en el almuerzo que tú estás disfrutando ahí en tu casa, nosotros te brindamos este alimento espiritual, este alimento para el alma. Y queremos abrir las líneas telefónicas por si tú tienes alguna necesidad, empezando con la más importante, una necesidad de salvación, una necesidad de venir a los pies de Cristo por primera vez. O si en algún momento lo conociste y por la razón que sea te fuiste del camino, ¿verdad? Te descarriaste, como decimos nosotros. Hay un Padre Celestial con un corazón lleno de amor todavía, un Jesús resucitado para apapacharte, para apretarte en su pecho y decirte, te perdono todos los pecados. Lo único que necesitas es tu arrepentimiento, lo único que necesitas es que tú tomes la decisión. Él no te va a obligar porque te dejó la decisión a ti de si querías recibirlo o si querías continuar con Él. Y si fallaste, no hay problema, Él te perdona. Este es el momento de que vengas otra vez a sus pies al 787-993-9700, 787-993-9700, si tienes alguna necesidad principal, porque ya este tiempo de encierro
te viene afectando emocionalmente, las cosas se te están saliendo de control, tienes problemas en tu familia, hay muchas familias que están experimentando cosas bien lindas, pero hay otras familias que están experimentando violencia y están experimentando otras situaciones difíciles. No importa cuál sea tu necesidad, en este momento nosotros queremos orar por ti. Vamos con nuestro público, ya tenemos el cuadro sonando, 787-993-9700. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo vivo en Sola y yo soy entregado al Señor. Pues lo llamo otra vez para pedir, ¿no? ¿Para pedir? Que se acabe por de tanta muerte, tanta de que hace malas noticias para cada hogar, y los que nos jodan la paz, para que Dios nos dé mucha paz. Claro que sí, claro que sí. Por mi familia. Claro que sí, vamos a estar orando por tu paz y por la paz de tu familia. Gracias por llamarnos en esta hora del mediodía. La palabra dice, en delicados pastos me hará descansar, como dijo el salmista. Y esta palabra que tenemos al mediodía es nutrición, deleite para nuestra alma. Y hay mucha necesidad en la gente que necesita paz. Lo están pidiendo con ansia. Claro, mira, Jesús nos dejó claro que nosotros íbamos a estar en un mundo turbulento y en un mundo de aflicción, de maldad. El que piense que porque nosotros estamos en el Señor, estamos en Cristo, pues de momento es como una vacuna y somos inmunes o tenemos un escudo protector, ¿verdad? Que nada nos va a pasar. Pues no está haciendo una apreciación balanceada con la revelación de la Biblia. Jesús cuando ya estaba en esos discursos finales con sus discípulos les dijo, mira, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Esto es esto es como sentarse, ir al cine a ver una película que ya te contaron el final. ¿Ok? Pues mira, pues sí, tal vez el transcurso de la película tú vas a ver muchas cosas inesperadas, pero ya tú sabes el final de la película. Y lo más importante es que nosotros no perdamos de vista eso. El final de esta película es que estaremos sentados junto con Cristo, junto con el Cordero, a la diestra de Dios Padre y reinaremos con Él para siempre. Hay cantidad de gente que se ha conectado vía Facebook. Vía Facebook también te puedes comunicar con nosotros, dejar tu mensaje. Sonia Maldonado de Martínez, Angie, te está viendo desde España. Sonia, un abrazo, Dios te bendiga. Ok, tenemos cantidad de gente te ha felicitado por el mensaje, luego miras, ¿verdad?, los comments que te han dejado ahí. Nosotros separamos estos minutitos por si tienes la necesidad principal. Yo creo que estamos viviendo un tiempo en que estar fuera de Cristo es la peor decisión que cualquier persona puede, ¿verdad? Hay mucha gente contenta por el chequecito de 1,500 pesos que le va a llegar. No te sirve de mucho para la vida eterna. No te sirve de nada, ni 1,500, ni 5,000 millones, ni la cantidad de dinero que el gobierno de Estados Unidos pueda dar. Hay una sangre que se derramó en la cruz y que es la que paga tu pecado, que es la única que lo puede pagar, y que este es el momento en que si no has tomado la decisión y todavía estás fuera, tú tomes esa decisión. Vamos con nuestro público en línea telefónica. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. Estamos contigo. Te habla Rafael Jorge. Pido oración por salud, por matrimonio, por mis hijos. Ahora mismo estoy apartado. Quisiera reconciliarme con el Señor. Qué De bueno. verdad, lo necesito. Yo le temo mucho a Dios. Y Él es el Rey de Reyes. Y yo sé que con Él todo se puede. Estoy apartado, pido oración por mí para poder aceptar a Dios como mi único y exclusivo Salvador. Amén. Rafa, te felicitamos en esta hora. Angie, no es complicado que él resuelva ese problema de reconciliación. No, para nada. Mira, hace un par de semanas yo cumplí 40 años de convertida. Y
Cuando yo testifico de cómo fue que yo me convertí, yo le dejo saber a la gente que yo no pasé al frente en una iglesia a hacer una confesión de fe. Yo realmente pasé al frente a confesar curiosidad. Este pastor hizo esta predicación, de hecho era un domingo de Ramos, así que fue en torno a este tema de la muerte y resurrección de Jesús. Y cuando él terminó de hacer aquella predicación tan bien fundamentada en las Escrituras, o sea, él se fue ahí bien duro a los pasajes. Este señor era un teólogo tremendo, que ya está en la presencia del Señor. Y entonces él hizo un llamado. Y yo no fui a la iglesia ni porque tuviera problemas, ni que tenía un vacío, ni porque tenía nada. Yo fui a regañadientes porque esta amiga ya me hastiaba de estarme invitando a la iglesia. Así, de veras. Era para que te dejara quieta. Y de hecho así yo se lo dije. Un día yo me harté de ella y yo le dije, mira, vamos a hacer algo. Yo voy a ir contigo a la iglesia este domingo con la condición de que tú no me vuelvas a invitar. Y ella me dijo que sí. ¿Okay? Wow. Y entonces, bueno, pues ese domingo pues yo fui con ella a su iglesia en el interés de quitármela de encima. Exacto. ¿Okay? Y cuando este señor terminó aquella predicación, yo recuerdo que yo dije, bueno, si lo que este hombre está diciendo es verdad, yo necesito averiguar esto. Wow. Y yo pasé al frente. Pero yo no pasé al frente a decir, Señor, yo te creo. No. Yo pasé al frente diciendo, yo necesito averiguar esto. Ajá. Y llevo 40 años convenciéndome de que esta es la verdad. Wow. Esa pregunta que le hizo Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Mira, está aquí. Todos nosotros tenemos una en la casa, tenemos una aplicación en nuestro celular. La Biblia está tan accesible. Esta es la verdad. Y mira, Isaías promete que el que camine por este camino, por torpe que sea, o sea, aquí no hay que ser una lumbrera, por torpe que sea, por frágil que seas, no te extraviarás. Así que al amigo que nos acaba de llamar, mira, Dios está al alcance de una oración. Amén. Amén. Y la vamos a hacer en breve, claro amigo. Que sí, claro ya que mismito. Sí. Vamos a más. Buenas tardes por acá. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dios bendiga. Amén, adelante. Mira, mi nombre es José Méndez de Río Alto. Les quiero dar muchas gracias a ustedes por esa emisora que de cierta forma ha llamado mi vida, ¿verdad? Espiritualmente. Perdí a mi mamá hace unos cuantos años, pero para mí fue ayer, lamentablemente, ¿verdad? Pero hoy en día, sí, siento a Dios en mi corazón. Perdí mi fe y la obtuve otra vez. Estoy yendo con una iglesia, con el doctor Efraín Morales, de Pueblo del Orgullo del Pueblo, y he aceptado a Dios en mi vida, en mi corazón, y mi corazón, aunque esté triste, hoy en día hablo con el Señor, le pido al Señor, aunque nadie me entienda, pero Dios me entiende a mí, y yo entiendo a Él. Gracias, Señor. Muchas gracias a ustedes y a la pastora Angie, muchas gracias por tus palabras. Han llegado a mi vida estos días que no ha sido fácil para mí, entre familias, vecinos, pero acepté a Cristo, obtuve mi fe y quiero seguir ahí alabando al Señor. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Seguro que Dios sí, los papá. bendiga mucho. A ti también, a ti también. Que sigas firme, fortalecido en el Señor. Vamos a más. Buenas tardes. Sí, Adelante. estoy hablando a la Nueva Vida. Nueva Vida. Sí, estás en el aire. Hello, buenas tardes. Sí, nos escuchas por el teléfono. Baja el volumen de su radio para escucharnos mejor acá. ¿Ahora me escucha? Sí, por favor, adelante. Ok, quiero hablar, decirle a Andy González que habla Mili Santiago, Adelante, la Mili. esposa de Cacu. Sí, Dios te bendiga. Amén. Es para decirle que me llamaron de la IPA y que mi esposo y yo salimos negativos del coronavirus. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios por esto. Qué bueno, qué bueno. Noticias Nos de alegramos. celebración. Qué bueno. Angie, tenemos cantidad de comentarios en Facebook. Nosotros queremos orar por tu necesidad. Al caballero que se reconcilia con nosotros en esta hora del mediodía, felicitaciones. Bienvenido a la familia de la fe otra vez. Y queremos hacer esta oración final por el caballero que se reconcilia y por todos los que
nos han escrito vía Facebook. Hay mucha gente pidiendo por el matrimonio, ¿verdad? Por su relación de pareja. Los queremos bendecir a todos y a todos los que, ¿verdad?, están mostrando una cobertura por otra persona, ¿verdad?, por alguien que conocen. Nosotros también estamos incluyendo a los amigos, a los vecinos y a todos aquellos que, ¿verdad?, no conocen al Señor, y que en esta hora también nos estamos parando en la brecha a favor de todos ellos. Angie. Mira, si te dijeron que encontrar la vida eterna es muy complicado, te mintieron. Mira cómo Jesús lo plantea. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que al amigo que llamó para reconciliarse, y a cualquier otra persona que en este momento entienda que tiene que reconciliarse con Dios. Tal vez tú nunca antes le has conocido, tal vez le conociste en algún momento y te desviaste, te apartaste. Lo único que tienes que hacer es acercarte a Él. Pedirle que te perdone por tus pecados, una palabra de arrepentimiento y un acto de fe para volverte a la palabra de Dios, a conocerle a Él, creyendo que esta palabra es verdad y que tú vas a obtener la vida eterna en la medida en que tú le conozcas a Él y a Jesucristo, a su único Hijo, a quien Él envió a morir por tus pecados y que resucitó. Está sentado a la diestra de su Padre, esperando ese día en que nos va a levantar a la iglesia y va a venir entonces a hacer juicio sobre las naciones y a terminar con este mundo corrompido en el que nosotros estamos viviendo, de dolor, de enfermedad, de muerte, y estaremos para siempre con Él, en un lugar donde ya no hay más llanto ni dolor, en un lugar donde ya no hay una segunda muerte, en un lugar donde estaremos para siempre alabando su nombre. Dios de los cielos, te damos gracias, Padre amado, por tu amor infinito, con que tú nos amaste para venir a esta tierra, caminar entre nosotros, dar tu vida, Padre amado, en una muerte cruel y violenta, y luego cumplir tu promesa de levantarte, de levantar el templo que era tu cuerpo al tercer día, vencer la muerte y sentarte a la diestra de Dios. Y tú solamente nos dices que con una expresión de nuestra fe, de recibir, Señor, esta revelación y de decidir vivir para ti en agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros, con eso nosotros vamos a llegar a tu presencia. No tenemos nada que hacer de nuestra parte, no es ningún crédito personal, no es ningún sacrificio que tengamos que hacer nosotros. El sacrificio ya fue hecho por ti. El sacrificio completo, el sacrificio pleno ya fue hecho. Nosotros solamente tenemos que entrar por este camino al Padre. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por las veces que nosotros hemos actuado en nuestra altivez, en nuestra humana sabiduría, creyendo que nuestros caminos son más excelentes que los tuyos, Señor. Nos hemos extraviado. Te pedimos perdón. Y te pedimos que en este momento, con la sangre de tu Hijo, tú laves nuestros pecados. Y tú nos permitas, Padre amado, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, para que el día que nosotros pasemos de este mundo, abramos los ojos delante de tu presencia para siempre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Y te pedimos que pongas en nuestra alma hambre y sed para devorarla. En tu palabra está la verdad y en ella tenemos la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén. A todos los oyentes de 97.7, gracias por siempre estar pegaditos en este segmento que le hemos llamado la Red del Culto del Mediodía de 97.7 Nueva Vida. Nuestra predicadora invitada a esta hora del mediodía, la doctora Angie González. Bendiciones, Angie. Dios les bendiga. Levántanos con tu